vicedecana del grado en Criminología y Seguridad que se imparte en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de dicha universidad. Tiene un currículum que tampoco ahora es cuestión de relacionar, pero ha escrito monografías, estuve viendo anoche, pero tampoco voy a hacer una relación. Por supuesto, ha hecho estancias en universidades prestigiosas del extranjero, ha publicado muchos y variados artículos, trabajos de investigación. Yo creo que es un ponente importante para inaugurar unas jornadas como las que tenemos. Y bueno, yo la verdad es que yo provengo de la Jaume, ¿no? Muchas veces uno siempre dice la Universidad de Valencia porque es donde se hace doctorado al final, pero mis inicios yo soy de la Jaume, tal vez no sea el más querido de la Jaume, pero he de decirlo aquí en este acto, que por tanto para mí pues un placer creo que nunca habíamos contado con alguien de la Jaume I durante estas jornadas que hemos hecho estos años de los inmigrantes y ahora estrecharemos más los lazos con esta universidad hermana y además que es la de procedencia del que habla. Pues yo creo que sin más preámbulos vamos a escuchar esta interesante conferencia de la profesora. Muchas gracias, Vicente Cabedo, por tus palabras. Y bueno, como ha dicho, yo mi plaza de profesora titular es en la Universidad de Jaume I, y donde allí pues sí dirijo el grado en Criminología y Seguridad, y me consta que hay alguien por aquí que lo ha cursado según me dijo por mail, e incluso estudiantes del grado que no han podido matricularse porque bueno, pues ha sido un éxito el aforo y está todo a tope. Yo tengo el corazón también partido porque yo soy de Valencia, yo estudié en Valencia y hasta los cursos de doctorado, y luego ya sí que la carrera universitaria y la defensa de la tesis fue en Castellón. Bien, mi felicitación ya de antemano por la organización de este tercer congreso internacional sobre este tema tan apasionante que son los menores infractores y la violencia juvenil, que seguro será un éxito como en las ediciones anteriores. Fue precisamente en la pasada edición cuando tuve el placer de asistir y comprobar de cerca pues el nivel de los ponentes que intervinieron entonces. Por ello es una satisfacción para mí esta vez participar en la misma, y más con esta conferencia inaugural, y compartir con ustedes y con otros colegas temáticas de tanto interés para el entorno familiar, el entorno educativo y para toda la sociedad en general. Bien, en la actualidad una de mis líneas de investigación es precisamente la vinculada a dos proyectos de investigación sobre menores, prevención y sanción de la delincuencia en la era tecnológica. Y de ahí que mi intervención va a ir vinculada a esta temática. La premisa de partida nace de una evidencia. En los últimos años las formas de comunicación, las formas de transmisión de la información se han ampliado de forma considerable, y las nuevas dinámicas sociales pues han llevado a cabo nuevos avances en las redes de comunicación, pero a la par que nuevos riesgos inherentes a ellas. Esta expansión de las redes de telecomunicación ha traído aparejadas nuevas situaciones, hasta ahora o bien carentes de regulación penal o al menos no tipificadas expresamente, de manera que podemos afirmar cómo la dinámica en las nuevas tecnologías ha hecho que traspasara incluso la dinámica legislativa. Esta universalización de las TIC y muy especialmente las oportunidades que brinda Internet para la delincuencia ha supuesto un cambio en el modus operandi de esta, cuyas víctimas y en muchos casos también sus autores son menores de edad. A esto se une que el uso de las redes sociales que llevan a cabo los menores pues normalmente lleva aparejado un volcado excesivo de datos y de información personal, careciendo habitualmente estos de la conciencia necesaria acerca de los riesgos a los que se están enfrentando, pues entre otros muchos, nuevas formas de amenaza a su intimidad, provenientes precisamente de ese uso ilegítimo que se puede hacer de sus datos. Además, cuando esta imagen de los menores puede ser difundida, los riesgos son diversos y aparecen interrelacionados, con independencia de ese ataque a su intimidad que se puede producir. Desde el momento en que la imagen es enviada, se pierde el control sobre su difusión, de manera que los contenidos que uno mismo ha generado pueden acabar en manos de otras personas y conllevar comportamientos delictivos como algunos de los que hacemos referencia ahora, el ciberbullying, el grooming, cuando está implicado un adulto, o la sextorsión, si existe un chantaje.
Esa mayor vulnerabilidad que se viene reconociendo a los nativos digitales se debe al hecho de que su personalidad se halla en un proceso de transformación, de desarrollo, y ese anonimato que proporciona la red puede conducir con mayor facilidad a esas situaciones de engaño y de extorsión. La última memoria de la Fiscalía General del Estado acerca de los riesgos de los menores en la comunicación online destaca algunos de los factores de riesgo que acabamos de mencionar. Esa inexistencia de privacidad y pese a las apariencias de gratuidad en Internet, el hecho de que las plataformas propician un exceso de operatividad sin intervención del usuario al disponer funciones automáticas, y con todo ello, el mundo virtual, dice la memoria, aleja la percepción de los riesgos, facilita aproximaciones y contactos indeseados, motoriza la difusión de contenidos ilícitos y confiere una particular trascendencia a comportamientos solo aparentemente irrelevantes. De manera que desde la Fiscalía General se alerta y se dice que es preciso elevar ese nivel de cautelas y actualizar los instrumentos normativos desde una triple perspectiva, desde la protección de datos de carácter personal, que recuerdo que el año pasado hubo una interesantísima ponencia, sobre la protección civil y penal de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, la integridad y la indemnidad sexual, integridad moral, etc. Bien, en mi intervención voy a aportar algunos datos, unas pinceladas acerca de la violencia en el ámbito de los menores y fundamentalmente de lo que se viene denominando la violencia en la red. Pero incidiré fundamentalmente en algunas de las nuevas tipologías delictivas vinculadas al uso de las nuevas tecnologías. En especial me voy a referir al fenómeno del sexting y el tratamiento penal de las conductas derivadas del mismo, tras la reforma penal de este año, en 2015, que entró en vigor el pasado mes de julio. No sé si ustedes sabrán que el vocablo sexting es fusión de los términos sex y texting, de la acción verbal anglosajona acuñada para el envío de SMS, y viene referido a la difusión o a la publicación de contenidos, principalmente fotos o vídeos de tipo sexual, producidos y protagonizados por el remitente en el curso de una relación de confianza, utilizando para ello el teléfono móvil u otro dispositivo. En particular me detendré en el nuevo apartado séptimo del artículo 197 dentro de los delitos contra la intimidad, que sanciona por vez primera a quien divulga imágenes o grabaciones de otra persona contra su voluntad, aunque obtenidas con su consentimiento, cuando esta imagen se ha producido, como decía, en el ámbito de una relación personal y ello atenta contra su intimidad. Y relacionado con este precepto también me referiré al 183C, que castiga dos conductas diversas en sus dos apartados, pero que están unidas porque en ambas hay un contacto con un menor utilizando las nuevas tecnologías y con una finalidad sexual. Concretamente, el segundo apartado también introduce un nuevo tipo penal vinculado con el sexting, en el que la finalidad de los actos tendentes a embaucar al menor consiste en el envío o muestra de imágenes de pornografía de menores. Bien, más adelante me detendré en estos dos tipos penales. Como decía, voy a aportar algunos datos en relación a algunos datos recientes en el ámbito de la violencia de los menores. En línea con la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre estrategias nacionales para una protección integral de los niños frente a la violencia, se insiste en la necesidad de prevención, como se ha dicho en esta mesa en la inauguración, mediante políticas encaminadas a disminuir la desigualdad y la marginación. Si atendemos a la tipología delictiva, de acuerdo con los datos de la citada memoria de la Fiscalía, la última de 2014, y en particular de la Sala Coordinadora de Menores, la delincuencia juvenil más grave se mantiene en niveles bajos en relación con la cifra total de la población. Nuevamente son las lesiones dolosas e imprudentes las que representan la variante delictiva que motiva el mayor número de procedimientos. En cuanto a los delitos contra la vida, homicidios, asesinatos, su número continúa estable a lo largo de los últimos años. Bien, pero voy a hacer referencia a otro tipo de violencia que va en aumento, que es la violencia de género entre adolescentes. Esta es una realidad, como decía, entre los menores de edad y en particular entre los adolescentes. Hasta el año 2011 los casos de violencia de género se registraban conjuntamente con los de violencia doméstica.
Y aún hoy, si no me equivoco, la mayoría de los programas ofimáticos no permiten una contabilización separada y se tiene que realizar de forma manual. La Delegación de Gobierno ha actualizado la ficha estadística de menores víctimas de la violencia de género correspondientes al año 2015 y la cifra de menores víctimas mortales podría ascender hasta el momento actual a 8, superando por tanto la cifra de 2013 y 2014. Las secciones sobre criterios de actuación en estos supuestos de violencia de género optan, evidentemente cuando no hay víctimas mortales, por las medidas de alejamiento y de libertad vigilada. Lo cierto es que si atendemos al último informe del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, sorprendentemente perviven todavía roles que parecen de otras generaciones vinculados al tema de los celos, del control y que sin embargo en las generaciones actuales todavía perviven. La violencia doméstica también hacia ascendientes y hermanos en 2013 arroja un número elevadísimo de 4.659 asuntos incoados. Según resalta la memoria, sigue siendo la modalidad delictiva a la que más empeño dedican distintas secciones, lamentando la insuficiencia de políticas y de prácticas preventivas de refuerzo a las habilidades parentales. No es infrecuente que los progenitores acudan a Fiscalía derivados de los propios servicios sociales para que les den solución a los problemas de convivencia referidos incluso a menores de 14 años. Esta es una de las cuestiones que también me comentaba el jurista del Centro de Menores de Pigros, que es compañero en la facultad, como la mayor parte de casos por los que tienen a los menores con las medidas de internamiento son por asuntos de violencia intrafamiliar. En cuanto a la violencia en el ámbito escolar, los datos numéricos reflejados son imprecisos porque aquí se recogen infracciones penales diversas, registradas o bien como lesiones, como amenazas, coacciones, faltas. Son escasos los supuestos que llegan a catalogarse como delitos contra la integridad moral, recogidos en el artículo 173, apartado primero. Y la mayor parte de estos asuntos se han venido resolviendo como faltas, actualmente delitos leves, mediante soluciones extrajudiciales. Bien, pero la doctrina viene insistiendo en delimitar lo que es estrictamente el acoso escolar, el bullying, y el acoso cibernético, el ciberbullying. Si bien en ambos se trata de un acoso entre iguales, estamos hablando de un acoso entre menores, en el ciberbullying la víctima puede ser cualquier persona a la que se llegue por medio de Internet, el móvil, videojuegos, y además el impacto que la conducta acosadora puede causar en la víctima es mucho mayor si atendemos a la difusión del acto humillante en la red, que puede ser visionado por miles de personas. Según datos de un estudio reciente del Centro Crímina de Prevención y Represión de la Delincuencia, que además fue citado recientemente por el delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana dentro de este programa, de este plan director para la convivencia, donde visitan colegios junto con la Policía Nacional para dar charlas a los menores sobre los riesgos del uso de la comunicación digital. Decía que según este informe, más del 50% de niños y jóvenes entre 12 y 18 años reconoce haber recibido alguna forma de ciberacoso, en forma bien de amenazas, coacciones, insultos y otro tipo de vejaciones, así como la publicación de fotografías o vídeos sin consentimiento a través de las redes sociales. Además, el 18% de ellos han sido víctimas de control por parte de sus parejas o sus exparejas a través de Internet. Internet se convierte en una nueva herramienta, un nuevo instrumento para el control y el acoso a las parejas o a quienes han sido parejas. Si atendemos al repertorio jurisprudencial, sin embargo, encontramos dificultades a la hora de tipificar estas conductas, siendo varios los tipos penales que se vienen aplicando. Como decía, bien amenazas, coacciones, delitos contra la integridad moral, delitos contra la intimidad. Son los tipos penales que frecuentemente por los que se viene castigando en estas conductas de ciberacoso.
Como decía, los supuestos más numerosos de acosos entre iguales se cometen o se propagan a través de medios tecnológicos y redes sociales en la actualidad. A diario se reciben denuncias por estos delitos que acabo de mencionar y subrayo nuevamente la potencialidad que tiene el uso de las nuevas tipologías en la difusión de estos modelos agresivos. Como decía, por lo que se refiere a la llamada violencia en la red, hay que mencionar las conclusiones de un informe promovido por la Confederación Española de Centros Educativos bajo el auspicio de la Unión Europea. El informe se llama Adolescentes y Social Media, 4 generaciones del nuevo milenio, y en tal informe se da cuenta de los factores que favorecen el que la red contribuye a normalizar pautas de comportamiento delictivo bajo el anonimato, la imitación, la falta de atención parental. Y al tiempo este informe destaca que el 55% de los adolescentes, cifra altísima, justifica el recurso a la violencia, lo que al menos en parte podría explicar ese incremento al que hemos aludido de la violencia entre pares y el aumento de la violencia intrafamiliar que, como decía, sufre un ascenso imparable. Estos datos se unen al incremento de episodios de acoso sexual en la red y de ciberbullying, acontecimientos que desgraciadamente en ocasiones han conducido a trágicos finales. Todos recordamos el caso de Amanda Todd en 2012 o el suicidio de una menor en Ciudad Real también este mismo año. Bien, y la memoria de la Fiscalía General del Estado también destaca la proliferación de casos de sexting o de difusión a través de redes sociales, de WhatsApp, de imágenes de contenido sexual. En el origen de estas conductas, como subrayan algunas de las fiscalías, subyace una devaluación de los valores de la intimidad y de la privacidad. Esta devaluación probablemente es consecuencia de este culto narcisista de la propia imagen que caracteriza a nuestra sociedad actual, así como la nula conciencia sobre las consecuencias de tales comportamientos. Es por ello que voy a centrarme en cuál es la respuesta jurídico-penal que se está dando a las conductas delictivas que se derivan de este fenómeno que se viene denominando el sexting. Bien, ustedes conocerán la última reforma penal o se irán aproximando a la misma por Ley Orgánica 1/2015 que entró en vigor en julio, el pasado mes de julio, y en su preámbulo esta ley pone de manifiesto cómo, con el fin de solucionar los problemas de falta de tipicidad de algunas conductas, se modifican, entre otros muchos, los delitos relativos a la intromisión en la intimidad de los ciudadanos. Los supuestos en los que tras la citada reforma se ofrece respuesta expresamente, como ya he adelantado, en primer lugar son aquellos en que las imágenes o grabaciones de otra persona producidas en el ámbito personal se obtienen con su consentimiento, pero luego son divulgadas contra su intimidad, lesionando gravemente con ello su intimidad. La reforma penal lo que hace es llevar a cabo la transposición de una directiva del año 2013 de la Unión Europea que pretende superar las limitaciones de la regulación vigente para ofrecer respuesta a la delincuencia informática en el sentido de la normativa europea. Como ya avanzamos, se introduce un nuevo tipo penal en el apartado 7º del artículo 197, que dice así: será castigado con una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad que necesita especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa. Bien, yo a este respecto he traído, por ejemplo, la primera sentencia que cae en mis manos que aplica este precepto, en este caso en un asunto de violencia de género, donde el acusado fue pareja sentimental de
Carmen durante 3 años y grabaron de común acuerdo sus encuentros sexuales como pareja de modo explícito y con libre consentimiento en diversas grabaciones, tanto en casa del acusado como en casa de la víctima. Grabaciones respecto de las cuales la víctima creía habían sido borradas. En día no concretado del pasado mes de septiembre de 2015 y los primeros días de octubre, el mencionado acusado envió desde su teléfono móvil vídeos a un amigo común, confundiéndolo con el nuevo novio de la perjudicada. Vídeo entre los que se encontraban los realizados por el acusado y la víctima en los mencionados encuentros sexuales íntimos de la pareja, de la época en que lo eran. Naturalmente se envían por despecho y sin consentimiento de la víctima, considerando la misma divulgación gravemente atentatoria de su integridad moral. Bien, en este caso se condenó por este delito, que se encuadra dentro de los denominados, no sé si de forma ajustada o no, descubrimiento y revelación de secretos, en el ámbito de la violencia de género, es decir, en este segundo apartado del 197.7, y como se llegó a una sentencia de conformidad, se redujo en 1/3 la pena más grave efectivamente solicitada y se condenó al acusado a una pena de 6 meses de multa y a la aproximación de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima. Bueno, esta es una sentencia de 6 de octubre de 2015 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castellón. Bien, decía que este nuevo tipo penal, el del 197 en su apartado 7º, lo cierto es que responde a supuestos, y yo creo que en particular a un supuesto que recibió un elevado tratamiento mediático. Es el famoso caso de Olvido Hormigos, donde pues participaron o lo protagonizaron miembros del ayuntamiento de Llévenes. Resulta bien, ¿cómo se resolvió este supuesto? Porque hay veces que en la prensa leemos supuestos mediáticos pero no sabemos nunca cómo acaban. Bueno, pues en este caso el juzgado de primera instancia, instrucción de Orgaz de Toledo, archivó de forma provisional las actuaciones por un supuesto delito contra la intimidad de la exconcejala de Llévenes. Concretamente, la jueza dice que solo si el acusado hubiera accedido al teléfono móvil de la denunciante sin autorización es cuando se podía hablar de un delito contra la intimidad. Y hasta la reforma de 2015 solamente estaba tipificado cuando la obtención de esas imágenes era sin consentimiento. Por estos motivos decide archivar la causa contra ambos por el presunto delito contra la intimidad. Como decía, bueno, desde el punto de vista político-criminal resulta criticable el hecho de que, como se viene diciendo vulgarmente, se legisle a golpe de telediario. Pero la verdad es que el fenómeno expansivo al que venimos aludiendo, creciente además especialmente en el ámbito de los adolescentes, requería la atención de nuestro legislador. En mi opinión, de entrada, considero que la regulación hasta ahora vigente de los delitos contra la intimidad estaba pensada para ataques más tradicionales dirigidos contra la misma y por tanto la redacción del 197 pues no permitía abarcar una previsión adecuada de los atentados contra la intimidad. Coincido con alguna autora cuando señala que hay que partir de un escenario distinto, porque ese despojo de la intimidad no puede ser absoluto en el mundo digital, entre otros motivos porque la rapidez o la casi inmediatez en la posible difusión supone un incremento para el riesgo de ese bien jurídico, del bien jurídico intimidad. La reforma, por tanto, presta atención ahora a lo que se viene conociendo como la dimensión subjetiva del derecho a la intimidad, que consiste en la facultad de control y exclusión para terceros. De forma que se distingue claramente lo que es prestar consentimiento para una grabación o tomar una imagen para un uso privado o solitario de 2 personas y autorizar grabarla o tomarla para difundirla. Yo creo que esa distinción era absolutamente necesaria. De manera que es cada cual quien decide hasta dónde o dónde se sitúan los límites de lo que se entiende dentro del marco de su propia intimidad. Alcance del consentimiento que estaba huérfano en la regulación anterior y por tanto ahora se da respuesta penal a aquellos supuestos donde se rompe esa expectativa tácita de privacidad. ¿Qué pasaba hasta la reforma de 2015?
Bueno, pues que la jurisprudencia venía subsumiendo esta conducta de difusión no consentida del sexting ajeno en tipicidades distintas, intentando encontrar así vías de punibilidad para colmar esas posibles lagunas. Encontramos algunas sentencias donde se ha condenado por delito de injurias graves con publicidad. Si esas imágenes, obtenidas, insisto, con autorización, pero difundidas sin la misma, pudieran tener un contenido afrentoso y se prueba el animus injuriandi. Asimismo, los hechos descritos, que en ocasiones son de difícil encaje en el 173.1, que recoge el delito contra la integridad moral, si el destinatario inicial intimida con el anuncio de su difusión, podrían integrar unas amenazas del artículo 171. No sé si escucharon ayer cómo saltó la noticia en los medios de comunicación la detención del jugador de fútbol Benzema, que fue detenido por una presunta extorsión o chantaje con un vídeo sexual de otro jugador, creo que era del Lyon, ¿no? Bien, vamos viendo cómo estos supuestos pues son cada vez más frecuentes. Lo que ocurre es que pues tienen difusión los casos más mediáticos. Como decía, el fenómeno del sexting comienza a ser foco de atención por la deriva de este fenómeno, porque de él pueden llevar a menoscabarse algunos bienes jurídicos penales, y pueden derivar en comportamientos delictivos, como hemos visto, delitos contra la integridad moral, cuando esa difusión suponga una humillación o un envilecimiento de la víctima, delitos contra el honor, delitos incluso relacionados con la pornografía infantil, como luego veremos, etc. Bien, retomamos pues la nueva regulación prevista en el apartado 7º del artículo 197, que, como decía, refleja esa ampliación de la protección de la intimidad debido al desarrollo tecnológico actual. Y, en todo caso, la introducción del nuevo tipo me parece positiva, sin ninguna duda, en el ámbito de los menores. En concreto, la difusión a través de imágenes o vídeos íntimos de tipo sexual o erótico, como decía, supone un mayor menoscabo de la intimidad por su permanencia en el tiempo y por esa mayor difusión, por lo que la dañosidad del bien jurídico es más intensa. No obstante, vamos a realizar algunas objeciones concretas a la nueva regulación. En cuanto a las formas comisivas, como he leído, el tipo castiga la difusión, revelación o cesión a terceros. Realmente todas estas modalidades confluyen en una conducta genérica, que es la de divulgación. Divulgación que debe menoscabar gravemente la intimidad personal de esa persona. Bien, con independencia de la defectuosa del texto redactado, se está castigando, evidentemente, la difusión inconsentida del sexting, es decir, de este tipo de imágenes de contenido sexual, pero también caben otros supuestos donde se difundan imágenes que afecten a la intimidad personal. Pensemos, por ejemplo, que se difunde la imagen que te han pasado de otra persona en un estado de embriaguez. Ahora bien, esa cláusula valorativa, menoscabar gravemente la intimidad personal, es lo que genera cierta inseguridad jurídica y plantea planteará problemas de interpretación e incluso de prueba. En la fase de investigación de los hechos, pues se pueden plantear dificultades específicas. A veces resulta muy difícil o imposible retirar los contenidos ilícitos por esas posibilidades casi ilimitadas de su difusión. Otras veces es preciso archivar también ante la falta de colaboración de las plataformas. Facebook remite a los tribunales de Santa Clara, en California, MySpace a los de Nueva York. Y en todo caso entendemos que activar la cooperación internacional podría resultar desproporcionado en relación con la entidad de los hechos, como así recoge la memoria de la Fiscalía General. Nos planteamos entonces algunas preguntas. ¿Tendría también la misma relevancia penal la conducta de exhibir o mostrar esas imágenes o esos audiovisuales a terceros? Es decir, no difundirlas, sino mostrarlas, cuando ello también suponga un menoscabo grave a la intimidad. O nos planteamos también, ¿merece el mismo reproche penal ese tercero que recibe y procede a reenviar a todos sus contactos
lo recibido y así sucesivamente? ¿Estaríamos ante una forma de participación? Bien, ha de repararse en que tal y como está descrita finalmente la conducta atípica, quedaría fuera la conducta de ese tercero ajeno que consigue el material y lo difunde, tal y como advierte también el informe del Consejo Fiscal a lo que era el anteproyecto de reforma. En la tramitación parlamentaria se rechazaron unas enmiendas que hubieran facilitado que pudieran tener encaje estos otros partícipes y por tanto el delito ha quedado configurado como un delito de propia mano que solo puede ser cometido por aquel que ha obtenido las imágenes o grabaciones con consentimiento de la víctima. Fijémonos que dice que hubiera obtenido con su anuencia. Por tanto está haciendo referencia solo al que la recibe en primera instancia. Y luego, aún planteándonos incluso posibilidades de castigo por la vía de la participación, se unen dificultades de orden procesal para poder perseguir a esos otros que repercuten las imágenes o las grabaciones. Y en todo caso, pues analizando también la ligereza con que los adolescentes propagan estas imágenes, podría quizás plantearse la posible concurrencia o la posible alegación de un error de prohibición. Bien, atendiendo a la penalidad reducida, si se la compara con los otros tipos penales recogidos en el artículo 197, vemos que, como digo, es una penalidad menor, es una pena alternativa, entendemos por el hecho de que la víctima se despoja en primera instancia de su intimidad. Como decía, se prevé una pena alternativa de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. El resto de los otros tipos delictivos contra la intimidad parten de la pena de 1 año de prisión como límite mínimo. Y como decía, se prevé un tipo agravado cuando los hechos se cometen por el cónyuge o persona que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, o la víctima fuera un menor de edad o persona con discapacidad, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa. Pues pensemos para venderlo luego a una revista de corazón, en el caso de que fuera una persona famosa, entre comillas. Bien, en el supuesto agravado de que los hechos se cometían en el ámbito de la violencia de género, quizás el legislador podía haber hecho constar la posibilidad de imponer la multa solo en el caso en el que quede acreditado que entre ellos, entre la víctima y el acusado, no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de afiliación o convivencia, como así que se recoge expresamente en el ámbito de la suspensión de la pena. Y ya en último lugar dejo la discusión formal en relación al hecho de que dice que las imágenes o las grabaciones han de haber sido obtenidas en un domicilio o en un lugar excluido del alcance de la mirada de terceros. Esta fórmula ha sido tildada por el Consejo Fiscal de forzosa, de demasiado coloquial. Lo que ocurre es que sí que está ajustada a lo que dispone la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor y a la Intimidad. En todo caso, algunos autores habían propuesto en su lugar utilizar otra fórmula, como hablar de lugares privados o cualquier otro lugar al respaldo de la observación ajena, que se ajusta más a la expresión que viene utilizando la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En todo caso, podemos interpretar que la aplicación del precepto penal está reservado a supuestos en los que las imágenes se obtienen en lugares privados y cerrados, mientras que quede reservada la vía civil para la captación en lugares abiertos. Pese a ello, hay algún supuesto controvertido, porque ¿dónde encajarían aquellos supuestos donde la grabación se ha obtenido, por ejemplo, en el interior de un vehículo? Bien, pues lo dejo ahí. Bien, y en suma, bueno, el precepto que acabamos de ver nace, hay que reconocer que nace en un momento cultural de clara relajación de las costumbres en materia de intimidad, pero vuelvo a insistir en que el mismo vuelve a insistir entre la diferenciación entre dar el consentimiento para tomar una imagen para un uso privado solitario de 2 personas y consentir tomarla o grabarla para difundirla. El precepto por primera vez establece esta diferencia. Y que nos service para anticipar, como hemos hecho, pues algunos problemas aplicativos y algunas disfunciones del nuevo precepto.
Y como dije al principio, voy a dar unas pinceladas también de otro nuevo apartado que se introduce en el artículo 183 ter del Código Penal, que está destinado a sancionar al que a través de medios tecnológicos contacte con un menor de 16 años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que aparezca un menor. Como decía, es el 183 ter en su segundo apartado, que dice el que a través de Internet, de teléfono o cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de 16 años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor. Será castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Bien, en este precepto, el primer apartado se corresponde con el anterior 183 bis, que sancionaba los supuestos de grooming. El grooming es el acoso sexual ejercitado por un adulto, acoso implícito o explícito, y por tanto no es un acoso entre iguales. Decía que se recogen en el primer apartado con dos salvedades: que la elevación de la edad es a los 16 años, habla de un menor de 16 años, y además, concretamente, el 183 del primero habla de que se lleve a cabo ese contacto con el menor con la finalidad de recoger algunos de los delitos del 183 y del 189. Mientras que el apartado segundo pues supone la introducción de una conducta ex novo también relacionado con el sexting, de un delito de peligro. En relación a este segundo apartado, como decía, un par de objeciones únicamente ya para acabar. La primera es que el tipo habla de un menor, dice, en la que se represente, contacte con un menor de 16 años y realiza actos dirigidos a embaucarle para que le facilite o muestre imágenes pornográficas donde aparezca un menor. No habla de dicho menor, por tanto, parece que produce una perturbación porque realmente el riesgo inherente al sexting es que esas imágenes o esa posible deriva a supuestos de chantaje o supuestos de bullying. Por tanto, hubiera resultado preferible aludir a dicho menor y no a un menor en general. Y en todo caso, tal y como está regulado, este supuesto podría considerarse como una tentativa de un delito de pornografía infantil del artículo 189.1, que consiste en captar o utilizar menores para fines o espectáculos exhibicionistas o para elaborar material pornográfico. Ahora bien, si el autor de ese embaucamiento llega a recibir ese material por parte del menor, sí que podría tener cabida este artículo 189, delito de pornografía infantil. Y en cuanto a la penalidad del 183t, apartado segundo, resulta sorprendente, del 183 en general, que en el primer apartado se impone una pena alternativa en la que tiene cabida la multa, cuando estamos hablando de que se intenta cometer un delito del 183 de abuso sexual o del 189 de pornografía infantil, mientras que en el tipo penal del apartado segundo solo contempla la pena de prisión. Bueno, mi tiempo acaba aquí, por ajustarme a él, y para concluir diremos que en todo caso somos conscientes de que el derecho penal no es la panacea para acabar con estas infracciones. Solo podrá conseguirse si hay una eficaz prevención de las conductas descritas, si existe, como se ha dicho en la mesa inaugural, una conciencia acerca de los riesgos que entrañan las redes de comunicación digital, unido a una serie de medidas de carácter educativo, desde la familia, desde los centros educativos, desde el gobierno, como también se ha dicho. Incluso podría ser interesante la inclusión en el repertorio curricular del estudio de la comunicación virtual, tarea en la que colabora la Fiscalía y la Delegación del Gobierno a través del plan director que he mencionado. Por tanto, hay que incidir en la necesidad de incrementar esas estrategias, esas políticas de prevención de futuras infracciones que pueden afectar a nuestros menores en el contexto de las TIC, fomentando la educación en valores, para saber gestionar todas estas situaciones que aquí acabamos de describir y además de concienciar acerca de la concepción de la privacidad. De manera que la incriminación punitiva quede reservada para los supuestos más gravosos que requieran una necesaria intervención jurídico-penal.
Nada más, eso es por mi parte. Quedo a su disposición si tienen alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que ni en modo alguno ha dejado las expectativas que teníamos todos con esta conferencia inaugural. Yo ya había tenido la oportunidad de ver también algunos de sus trabajos y sabía que iba a ser una conferencia muy interesante. De hecho, el aula es consciente de toda esta problemática y de los problemas a los que acechan a los menores en las redes, en Internet en definitiva. Y el pasado año, como comentaba muy bien la ponente, hicimos un congreso sobre redes sociales e infancia, que tengo aquí presente a profesor Vicente Jiménez, que me ayudó en la organización, que igual nos animamos y hacemos un segundo congreso, porque creo que son temas evidentemente muy importantes y sobre todo que el papel ese de la prevención y educación de los menores en el uso de las tecnologías, que son necesarias y muy provechosas, pero efectivamente nos encontramos con estos peligros que son auténticos delitos, como comentaba efectivamente, y que, bueno, el derecho, pues efectivamente ya lo comenta, siempre regula las relaciones sociales a posteriori de que surgen los problemas. Pero bueno, bienvenidos sea efectivamente estas regulaciones nuevas y que efectivamente se puedan castigar, ¿no? El otro día, por ejemplo, tuvimos unos seminarios que estamos organizando desde el aula y intervino el inspector de policía, que creo que lo hice también en la pasada edición. Yo decía, es que antes el que veía unos segundos una imagen de pornografía infantil en Internet tampoco estaba previsto. Tú podías lugar unos segundos y esto no está penado. Ahora sí. El problema, decía él, claro, ¿cómo podemos ver si alguien ha visto unos segundos efectivamente los problemas que tiene también la policía para poder pues detener y luego pues hay que juzgar a estos delincuentes que efectivamente hacen uso de pornografía infantil con todo lo que hacen. Bueno, vamos mal de tiempo, pero bueno, yo creo que es muy interesante la charla de la profesora y aunque está el desayuno previsto, o sea que no se esperen que vamos a desayunar enseguida, yo creo que si alguien quiere pues 2 preguntas, lo máximo 3 si son cortitas, porque yo creo que es una buena oportunidad que le formulen alguna pregunta y después ya pasamos al desayuno. 4. Me dice Abraham, el ordenador, pues que 4. Venga, 4 preguntas. Yo creo que hay inquietudes y sobre todo interés en los temas abordados. Seguro que luego en el café se acercan y me las preguntan. Bueno, esa es la oportunidad también. Sí, tomando un café, reponiendo fuerzas. ¿Nadie? Sí, por favor. Hola, no me ha quedado claro si yo enseño una imagen es delito o no es delito. Lo has mencionado, pero no... No, lo he mencionado analizando la modalidad delictiva. Realmente lo que se castiga es la difusión, ¿vale? La difusión a través de los verbos típicos descritos, que son los de difundir, revelar o ceder. Yo entiendo que el mostrar simplemente no, pero sí que es verdad que la práctica jurisprudencial nos irá mostrando el alcance de la conducta típica, pero en todo caso siempre tenemos que atender al principio de mínima intervención penal y por tanto en principio lo que se entiende que está castigado es la difusión, ¿no? la difusión a terceros. Sí. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué pautas educativas sugieres para prevenir este tipo de delito? Porque yo lo que veo que está muy socializado y muy normalizado. Me parece bastante difícil poder incidir pues, con todo lo que estamos viendo. Sí, bueno, yo creo que es una labor que va desde la propia familia, pues es una educación en valores, en los colegios, por eso mencionaba que tengan asignaturas ya de lo que es la comunicación en un sentido amplio,
que conozcan asuntos como la violencia de género, el acoso escolar, que fuera incluso una asignatura específica. Son muy importantes las charlas cuando van, en el caso por ejemplo de mi hijo, pues fue hace poco la Policía Nacional. Sin embargo, pues yo pregunté enseguida, la charla va dirigida también a los padres, porque es importante que ese conocimiento no sea solo de los menores, de los riesgos a los que se pueden enfrentar, sino que los padres también tengan conocimiento de ello, porque hay veces que confían que su hijo está en casa, pero a lo mejor su hijo pues está contactando con extraños o con una falsa identidad, ¿no? Que es también otro de los riesgos, la usurpación de identidad. Con lo cual yo creo que es una labor de todos, ¿no? Es una labor de todos para prevenir la violencia en todos los ámbitos que he intentado reflejar: la violencia en la red, la violencia en el ámbito de la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Con lo cual yo creo que es una concienciación desde el principio, ¿no? Es una labor educacional que nos afecta a todos los sectores. Luego, por ejemplo, pues concreto en la universidad, en el grado que coordino, pues tenemos una asignatura que es género y violencia, que es interesantísima, porque además pues vemos esta problemática desde el ámbito psicológico, desde el ámbito del derecho penal y desde el ámbito del derecho procesal, porque yo creo que ahí van entrelazados, ¿no? Yo creo que entonces es una labor de todos, ¿eh? El derecho penal interviene en último lugar cuando efectivamente pues ya se ha producido el daño. Vale, pues tenemos dos preguntas. Ahora el paso anterior. Tres. Si le sirve al chico que ha preguntado de forma complementaria la información que ha aportado Cristina, nosotros llevamos un programa de prevención de sexting y de violencia de género infantil juvenil, y las pautas que se trabaja sobre todo es los jóvenes de hoy en día tienen una tolerancia excesiva a la violencia y luego no tienen percepción del riesgo. Ellos, además, el riesgo es una cosa que les hace bastante. Entonces lo que se trabaja primero es la concienciación de delitos, aparte del sexting, como bien ha dicho, el tema del ciberbullying, incluso el feeding, que es la suplantación de identidad en redes sociales. Un joven que es celoso en una relación de 15 años se va a meter en el Facebook, red social, Twitter, etcétera, de su pareja. Eso es un delito. Entonces trabaja con ellos que son delitos penales, qué delitos penales son, y luego trabajar el tema de la concienciación, sobre todo de gestión emocional, que muchas veces es por reconocimiento social, de grupo, etcétera. Entonces las pautas socioeducativas que se trabaja con ellos, sobre todo de la gestión emocional, reconocimiento social, y luego el tema de concienciación, porque muchas veces también tiene desconocimiento. Incluso les insisten en no facilitar las contraseñas, porque parece que, bueno, pues que a los amigos se pueden pasar y no se pueden pasar las contraseñas. Hay incluso sentencias condenatorias por delito de descubrimiento y revelación de secretos por entrar en el correo electrónico de la pareja o de la expareja. Yo quería preguntar sobre la inimputabilidad de los menores de 14 años cuando no son víctimas y no son victimarios. Eso me imagino que ese principio sigue estando en la ley, ¿no? O sea, las conductas de sexting, por ejemplo, cuando llevan... No entiendo bien tu pregunta. La ley penal, cuando son autores del delito... Siendo menores de 14 años. Claro, menores de 14 años efectivamente son inimputables y la ley penal del menor empieza a regular de los 14 a los 18. ¿Y tienes alguna opinión sobre si habría que...? Bueno, este es un debate que está abierto, ¿no? Si debiera reducirse la edad penal o no. Yo creo que ahí los especialistas, los que trabajan con ellos, son los que tienen un criterio más claro. Hasta ahora, bueno, pues son los servicios sociales los que se encargan de estos asuntos. Quizá a lo mejor vosotros también podéis ahí tener más información. Pero lo cierto es que no se ha modificado y creo que de momento no hay previsión de modificarlo. Yo entiendo que efectivamente no debería modificarse. Yo sé que actualmente pues, se está cometiendo delitos a muy temprana edad, pero el derecho penal no está efectivamente, es la última ratio siempre, y yo creo que esa fase pues efectivamente debe intervenir ahí lo que es el sistema de protección a la infancia, porque al fin y al cabo, aunque sea un, digamos, delincuente, entrecomillado, ese menor que comete ese delito, al fin y al cabo es un menor que aún está en una edad tan temprana de formación psicológica y social, y lo que hay que intentar es recuperarlo para la sociedad, pero no aplicar el derecho penal, aunque sea el derecho penal de los menores. Yo entiendo que no, yo soy partidario de que no se baje y efectivamente que actúe ahí, por lo que decía la profesora, servicios sociales, y otra cosa es decir, y actúan bien.
ahí ya entraríamos en un debate, ¿no? Pero que debe actuar, pues en este caso nuestra Consellería, bueno, ahora se llama Consellería de Igualdad, pues la Consellería de Igualdad es la que debería intervenir efectivamente en estos menores que no entran dentro del sistema de reforma y que por tanto entran dentro del sistema de protección. Y yo lo veo bien, aunque, claro, no escandalizar muchas veces como dice. Claro, pero son casos aislados que tienen una gran alarma social, pero minoritarios. Entonces, no se puede cambiar las legislaciones de una forma en caliente, no se puede legislar en caliente. Creo que una última detrás, ¿verdad, compañera? ¿Había levantado? Sí. Pues, y la última. Hemos hecho 4 y has animado. No, buenos días. Cuando has dicho que en el Código Penal, en el 183, que se ha puesto que si se piden imágenes a un menor, ¿no? Pero si es otro menor el que pide las imágenes, ¿eso no está contemplado? No, estamos hablando aquí de que es un adulto, lo leo textualmente, estamos hablando de contactos. La verdad es que la redacción legal no dice un adulto, pero se viene interpretando que estamos hablando de que es una conducta de un adulto dirigida hacia un menor, esos actos de embarcamiento. Me dice Abraham que sí que está animando una ultimísima pregunta antes del desayuno. En el caso de los menores ya condenados, luego a posteriori una publicación de esas condenas cuando ya eres adulto, de que tú has sido condenado por tal delito siendo menor, ¿eso tiene también cierta protección o algo? La publicación de las condenas, estoy viendo una compañera de la universidad que no la había visto. No hay una publicación de las condenas de los menores. Los menores, además, en este ámbito es donde no se aplican penas, sino se aplican medidas, como algunas de las que he señalado, y además son de corte educativo. Es donde hay menor número de reincidencia en el caso de los menores, inferior en gran escala con respecto a lo de los adultos, porque lo que se pretende precisamente es que esos menores no reincidan cuando sean adultos. Sí, pero me refiero a los medios de comunicación. Por ejemplo, un personaje público Eso es otra que cosa. siendo menor cometió un delito, ha sido condenado y ahora lo publican en un medio. Esta persona cuando era menor fue condenado por esto. ¿Ellos tienen algún tipo de protección en ese caso? Bueno, por lo que vemos, lo que yo sé, por lo que veo en los medios de comunicación, no hay una protección específica. Todos tenemos en mente casos muy mediáticos donde sabemos el nombre y el apellido de esos menores condenados. No sé. Algo en el expediente de la persona. ¿Cómo? Yo creo que se refiere a si queda algo en el expediente de esa persona. Ah, bueno. En ese caso, claro, que ha estado ingresado en un centro de internamiento. ¿Y crees que esto debería protegerse o algo así, de esta forma? Porque forma parte de su reeducación. Al final... Sí, bueno, pero no hay difusión de ese contenido, de esa condena. ¿Cerramos la intervención o...? Yo creo que sí. Pues agradecer nuevamente la presencia de la doctora y esperamos contar en más ocasiones en su presencia, que creo que empezó súper interés, y volveremos a darle una pausa. Quería comentar, porque no da tiempo, pero también es muy interesante el tema de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, porque a lo que te has referido antes, las formas de acceso de la policía también a los sistemas informáticos ha variado, que era una de las quejas que se tenía, que se estaba investigando nuevos delitos con medios policiales tradicionales. Entonces yo creo que este sería otro tema también para debatir en un futuro. Gracias a todos. Quedaría pendiente. Muchas gracias.
Ya, ¿no?